No, es más bien de cara al debate, temas que no han salido y que igual pueden tener interés. En la entrevista que le hacen a uno de los 4 sacerdotes mallorquines que interviene, que es elegido, que es un párroco de una parroquia urbana de Palma, y supuestamente es el más conservador de los participantes, resume la asamblea y dice tal vez, de los temas más interesantes, dice, tal vez los que más promovieron discusión fueron las conclusiones que se refieren a los capellanes castrenses. Tema que no ha salido, ¿no? Es decir, el tema de qué participación tuvo. Segunda, la que pedía se estudie la conexión del celibato con el sacerdocio. Lo reconoce este hombre, que este tema era el segundo fundamental. La que se añadió para pedir perdón y que no pasó. Y la que se refería al papel que pedía desempeñar la mujer en los ministerios. Bien, a mí hay una cuestión que se ha mencionado, por ejemplo, lo ha mencionado José Ramón, lo habéis mencionado los dos Jordis, digamos, y pasa también en la diócesis de Pamplona. Entonces no sé si es un fenómeno general o solo específico de algunas regiones. Hemos hablado de la importancia del prelado y sí que, digamos, y lo habéis mencionado, ¿no?, la importancia del regionalismo en este momento, de las reivindicaciones por parte del clero. Por un lado, no sé si tiene que ver un poco con esta nueva eclesiología surgida del concilio de la iglesia local, del conjunto de las iglesias locales conforme a la iglesia universal, etc., con este tipo de reivindicaciones. Y luego, ya la reivindicación concreta de obispos locales en los territorios. Porque esto sí que, por ejemplo, lo has mencionado tú, José Ramón, lo habéis mencionado vosotros. ¿Esto pasa en otras diócesis o no? Edurne, a lo mejor lo has dicho, pero me lo he perdido, así que se lo he dicho, disculpa. La aportación del clero del Opus al proceso que lleva a la Asamblea Conjunta, tenemos datos, tenemos algunas investigaciones, sabemos algo, en fin. Algo sabemos, pero no mucho, porque no es, bueno, no, digamos que no se puede acceder. El archivo del Opus Dei, como sabéis, está en Roma, se estaba inventariando, catalogando, etc. Parece que el proceso nunca llega a su fin, o yo al menos no que yo sepa, todavía no es, el acceso no es público. Los datos que hay en la Universidad de Navarra, que está en Pamplona, yo tampoco, tienen un archivo maravilloso de fondos personales que es increíble, al cual recomiendo encarecidamente que visitéis porque aporta mucha información. Respecto a la pregunta concreta, Alfonso, sí que participan en la Asamblea Conjunta, igual que están en el Consejo Presbiteral, igual que participan en la vida de la diócesis. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en la praxis? No van al seminario conciliar. Luego vamos a ver, en esta época no está tan bien documentado, pero esto se va a ver conforme avanza el periodo y digamos, se eclosiona con Cirarda a partir del 78. Digamos, lo que hay es un seminario internacional del Opus Dei en Barañáin, o sea, muy cerca de donde está la universidad, pero que no tiene la autorización para ejercer como tal. Y luego lo que sí que se ve, pero claro, no hay datos, que es una tendencia obvia, pero que no hay datos concretos, es una progresiva incardinación de los sacerdotes del Opus en la diócesis. Eso sí.
Ahora bien, permanecen bastante, participan de la vida diocesana, pero hay que tener en cuenta que la llegada del Opus Dei despierta muchos recelos en el clero diocesano, por muchas razones. Y no solo en el clero diocesano, también, por ejemplo, con los jesuitas. Hasta entonces tenían el monopolio en Navarra. Y la llegada de la Universidad de la Iglesia, del Estudio General de Navarra, supone un inquilino más con el que van a intentar, obviamente, protagonizar el control del mensaje. Y luego pasa, con el clero diocesano pasa otra cuestión. Hay una pugna. En el momento que la Universidad de Navarra se establece, obviamente el siguiente paso es una facultad de teología. Y hay una pugna entre el clero diocesano y digamos, las autoridades de la universidad por el control de los estudios de teología. ¿Qué es lo que y además se eclosiona justo, digamos, llega la resolución de Roma justo en mayo del 71. Digamos, había en esa pugna lo que se pide. Bueno, por un lado, digamos, estaban los intereses del clero diocesano y del seminario que, digamos, piden que todos los estudios se realicen en el seminario. La Universidad del Opus Dei, claro, ya ha pedido elegir una facultad de teología y llega la respuesta de la Santa Sede, ni para ti ni para mí. Tercera vía, 2 años para el seminario, 2 años para la Universidad de Navarra. Y esto sí que se ve la tendencia. Pero bueno, quiero decir que no es solo, Alfonso, por cuestiones estrictamente eclesiales. Claro, el ascenso meteórico del Opus Dei y de ministros del Opus Dei en el régimen franquista también genera mucha desconfianza. Y luego eso va acompañado de una serie de cesión de terrenos gratuitos por parte de la Diputación Foral y del Ayuntamiento de Pamplona para que se instale la Universidad de Navarra, etc., etc., etc. No es solo cuestión religiosa, digamos. Un poco al hilo de estas últimas intervenciones, quería sobre todo insistir en la idea que me parece muy importante para este encuentro, que es intentar perfilar, definir de una manera muy fina las tendencias. Yo creo que no podemos dejarlo solo, o quizás sí, pero en todo caso hay que analizarlo a fondo, en un blanco y negro de progres frente a integristas. O a lo mejor sí, no lo sé. Sino que creo que hay también una zona media, seguramente, de gente conservadora, no estrictamente integrista, pero formada, desde luego, en otra teología, eclesiología, que le cuesta, por una parte, y sobre todo, entender el concilio y asumirlo plenamente. Y sobre todo le cuesta asumir las posiciones más vanguardistas, más progres, más radicales, más utópicas, con todo el derecho, no lo estoy criticando, del sector que en muchas diócesis se impone, ¿no? Pero la pregunta sería hacer un esfuerzo ahora mismo entre nosotros, según los distintos estudios que habéis hecho, de afinar, intentar hacer incluso una tipología, una clasificación por diócesis, respecto a si se puede denominar cuáles son las tendencias, ¿no? Y me gustaría que se insistiera en este punto. Es curioso porque iba a decir exactamente lo mismo, quizás ampliado con otras apreciaciones que me gustaría hacer, pero era precisamente, yo creo que estamos, por lo que he visto, ha quedado bastante claro cómo funcionaba. Bueno, nos faltan diócesis, pero yo creo que entre todos hemos hecho una buena radiografía de la situación y de la actividad de cada prelado, que de hecho es el prelado según su importancia,
el último caso en Tarancón, con este concepto de modélico, parece evidente, ¿no? La situación tensa en Cataluña, nos falta quizás el comentario sobre el País Vasco, que también nos daría también otra visión, además ahí con todo el tema de que está resurgiendo en este momento, está en medio de la violencia, etcétera, etcétera. Pero yo estaba también al hilo de lo que estaba comentando Feliciano, de perfilar más, y no perfilarlo desde el conocimiento de ahora, perfilar esta especie de ¿cómo diría yo?, de ambigüedad de muchos sacerdotes, de no saber enfrentarse con las cosas, de tener una mala preparación y no saber entender el concilio. Sobre todo había gente evidentemente muy progresista, había gente evidentemente muy carca, pero aquel entremedio, aquellos que decían, bueno, ya se cansarán, ¿no? Aquella desilusión de qué cosas has hecho, has sido cura y después los feligreses ya no te siguen. Y después otra cosa que me parece importante y que ha salido, bueno, que es un poco la cuestión de la vida personal. Nosotros tenemos un pequeño problema y es que toda esta generación más comprometida y que se secularizó y que, hombre, tenemos muchos escritos, pero tenemos poca memoria personal, quiero decir, del porqué de las cosas. Hay cosas que se interpretan, luchar contra la jerarquía y así, pero hay cosas tan simples como enamorarse. Hay mucha gente que descubrió esto tan simple que es el amor hacia una mujer, hacia un hombre o lo que sea, ¿no? Y que esto es difícil para entender a unas personas, a unos seminaristas y a unos clérigos que ellos decían que ellos siempre hablan de amor, pero no tienen ni puñetera idea, no saben lo que es, no tienen. Y claro, cuando este ámbito de libertad les enseña esto. Les enseña cuestiones que antes nunca habían y se quedan. Y por eso yo creo que no es aquello, el mismo celibato y estas cuestiones, se están descubriendo cuestiones que son más personales que no de jerarquías. Claro, lo pueden vehicular con la tradición de la Iglesia, con el Vaticano, con cuestiones, si queréis, teológicamente muy arriba. Pero yo creo que hay una realidad para adentro. Y es que su realidad personal, es decir, la conexión con comunidades pequeñas, con gente de la parroquia, con personas jóvenes que descubren sencillamente enamorarse, lo que es el amor, y que pueden ver que esto es también ellos tienen muchos prejuicios, pasan un proceso muy duro, pero les pasa, ¿no? Este perfil sociológico íntimo, yo creo que sería interesante abordarlo. No sé cómo, no sé, nos faltarían, pero José María Laboa hablaba de Manos atadas, aquella novela que estaba diciendo, y es una novela sobre eso. O sea, es exactamente sobre eso. Y creo que es importante tratarlo, ¿no? Perfilarlo, o saber cómo, o vosotros, cómo lo veis. Yo, por ejemplo, me acuerdo que había una familia que me dio unos dietarios de un cura, y que ellos querían, digamos, a ver si se podía publicar, porque este personaje pues conoció a Jordi Pujol y lo más interesante, y querían quitar, digamos, lo más personal, porque para ellos no era importante, ¿no? Cuando yo leí, era al revés. O sea, a ver, seamos francos, no es Estados Unidos esto. Conocer al presidente de la Comunidad de Castilla es fácil, digamos, incluso al presidente del gobierno de España, que no hay tanta transmisión, ¿no? En cambio, lo que era más importante era, por ejemplo, el dietario, digamos, íntimo, personal, y las, no sé, limitaciones y sentimientos de culpabilidad, por ejemplo, de ir de una parroquia, digamos, de un pueblecito, de ir a Barcelona y entrar en un cine empezaban no de X, de X, de S, ¿sabes? Que era más erótico, así. Cosas de estas que a mí me parecían de una delicia, porque era la demostración palpable de esto, de descubrir un poco la vida para la cual el seminario no te preparaba. No tenías este armazón o esta capacidad para entender la dimensión humana de los fenómenos humanos, como es esto de vivir, de la pareja, del amor, etcétera, etcétera. En esto sería una aportación, yo creo que sería interesante también que alguien pudiera trabajarlo. Lo que dice Feliciano me parece muy relevante, porque creo que en la identificación de las tendencias está la comprensión del proceso de recepción del Concilio Vaticano II. Yo creo que Gilles Gauthier sigue siendo un referente y no hay que olvidar su análisis, porque
el concilio no es tan claro en algunas cosas y la recepción, la lectura, la interpretación es lo que luego da lugar a distintas tendencias. Lo que a mí me gustaría que fuéramos capaces de hacer es identificar tendencias por los 4 grandes temas que yo identifico que se tratan en la Asamblea. Uno es el tema personal, que es evidente que hay un tema de crisis personal porque hay un cambio de modelo. Otro es el del conflicto institucional, que esta es la segunda fase, ya había habido el conflicto de la acción católica. Lo que pasa es que los obispos se toman a los curas mucho más en serio de lo que se tomaron a los laicos. Otro es el conflicto pastoral, de cómo entendemos el ejercicio de nuestra pastoral, y otro es el conflicto político, que está más estudiado, el desenganche que finalmente pasa. Y yo creo que las posturas en las distintas diócesis, las tendencias, son diferentes en cada uno de estos 4 grandes bloques. En lo que atañe a lo personal hay un respeto absoluto a las distintas situaciones por las que pasan los compañeros. En el tema político hay una polarización muy marcada en muchas diócesis con conflictos muy activos y cartas de unos y cartas de otros y salidas a la prensa. En el tema institucional hay una profunda frustración a largo plazo por parte de muchos sacerdotes porque no ven que muchas estructuras cambien al ritmo que les gustaría cambiar, y yo creo que esa frustración ha marcado la Iglesia del posconcilio en España. Y en el tema pastoral, sin embargo, hay una, a mi modo de ver, una tendencia mayor a la iba a decir una palabra en inglés, a la comunión. O sea, yo creo que en el tema pastoral sí que, a pesar de las distintas tendencias, hay un mayor entendimiento. Yo es así como lo veo. Bueno, al hilo de esta invitación a identificar un poquito más las tendencias, a mí sí pues quisiera también hacer un pequeño apunte, ¿no? Esta tarde voy a hablar de la diócesis de Zamora, pero bueno, avanzo algunas cosas, porque creo que una aceptación de la Asamblea no se puede reducir simplemente al reformismo o al conservadurismo, sino que hay otros elementos también importantes. Por ejemplo, yo hablo desde Zamora. En el seminario de Zamora entran un equipo de renovación en el seminario en los años 50, con nuevas experiencias que a la tarde explicaré. Pero esto provoca una división entre los alumnos, quienes se sienten queridos por este nuevo equipo y quien se siente desplazado por este nuevo equipo, que va a ser el que va a liderar luego la Asamblea. Y los rechazos también tienen que ver con motivaciones personales o adscripción a ciertos grupos de la diócesis. De tal manera que quienes lideran la Asamblea son aquellos que a mí me maltrataron en el seminario y no me interesa participar o apoyarla, independientemente de las motivaciones ideológicas. Entran otros elementos personales porque el seminario es un centro muy cerrado donde las relaciones personales son muy intensas y conviene también tener este asunto en cuenta. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el impacto que las secularizaciones provocaron en gran parte del clero. Algunos se encontraban inseguros también, pero en otros casos la secularización de algunos, que por supuesto se consideran más avanzados y que participaban en muchas actividades de tipo político. De hecho, el PSOE en Zamora es fundado por gran parte de sacerdotes secularizados o miembros de la Acción Católica, provocaba en otro sector del clero una polarización hacia otros extremos que no tenían que ver a veces con elementos ideológicos de separación Iglesia-Estado, sino con modos de comprender el sacerdocio. Desde un tipo de actividad más sacramental, educadora, incluso con actividades sociales fuertes, intensas, como pasó en Zamora con algunos colegios que se abrieron en pueblos donde la escolarización era muy baja, y sin embargo no se metían en cuestiones políticas que sí entraron otros. Polarizaba a veces la actividad. Las secularizaciones impactaron mucho a algunos, por ejemplo, como el magistral de la catedral, era crítico y propugnaba la separación Iglesia-Estado, pero demandaba también la separación de la Iglesia de las actividades políticas, del mismo modo que el Estado no debía inmiscuirse. Yo creo que hay muchas tendencias muy complicadas, ¿no?, como para hacer una polarización de que quienes aceptaban la Asamblea eran progresistas, quienes no la aceptaban no, sino que creo que es muy complejo, ¿no? Yo voy a dar un testimonio, por ejemplo, porque yo he entrevistado a varios sacerdotes, y algunos que no lo son, de aquella época. Algunos ya se han muerto, no me ha sido posible.
Pero recuerdo uno que me decía una cosa muy peculiar, uno que no era tradicional, uno de los primeros que se quitó el hábito clerical, pero él decía, por ejemplo, en una ocasión que mientras algunos se metían en estos asuntos de la asamblea y la batalla política, dice, y eran los queridos por el obispo, mimados por él, y todos se secularizaron, nosotros la mayoría nos dedicábamos a ser párrocos y no nos preocupábamos de esas cosas. Había una desafección en muchos casos hacia los cuadros directivos incluso de la diócesis, porque la asamblea sí que se sabe ahora que en muchas ocasiones fue un intento de la jerarquía, loable por supuesto, de conducir al clero hacia una determinada línea. Y en estos casos en muchos lugares se provocaron ciertas resistencias que a veces no son por la ideología conservadora o no del clero, sino por la identificación con el ministerio sacerdotal de un modo o de otro. Voy a intentar ser breve explicando lo que me sugieren algunas. La primera es una apelación a la diversidad. Yo creo que yo voy a hablar en concreto con las cuestiones que han salido, con lo que he visto y he conocido sobre la documentación sobre Galicia, porque creo que corremos el riesgo de volver a generalizar y con lo que sabemos cada uno de nuestro sitio intentar hacer un discurso general, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que enriquece es lo contrario. Feliciano ha hecho la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón o del billón de dólares, porque claro, afinar, delimitar los conceptos es fundamental. Yo sigo sin tenerlos claros para Galicia, que es lo que más conozco. Es decir, yo tengo muy claro que hay un grupo que lidera y que tiene mucho peso en la asamblea, en las asambleas diocesanas y en la asamblea regional, que es el grupo de Coloquio Europeo de Parroquias, que se viene formando en el 62 en Lausana. Hablaba ayer que había gente que había estado presente, que en el 66 ya empieza a funcionar en Galicia y que tiene un peso decisivo en la orientación por lo menos de la Asamblea Diocesana de Santiago y de la Asamblea Regional. Después tengo claro, por ejemplo, que el Opus Dei tiene una presencia limitada, pero si tiene presencia en algún sitio es en Tui, en la diócesis de Tui y sobre todo en el seminario, porque había estado allí José López Ortiz durante muchos años y el Opus Dei en el clero de Tui tiene un peso. No es mayoritario, pero tiene un peso. Y en el resto de Galicia es un peso seglar. O sea, la presencia del Opus Dei tanto en Santiago de Compostela, que había sido Laureano López Rodó y López Bravo fueron directores del Colegio Mayor La Estila en Santiago de Compostela. Es decir, pero era fundamentalmente peso laico, igual que en A Coruña. Y a partir de ahí, todo es difuso. Porque yo creo que hablamos siempre de minorías. Los que alzan la voz son minorías, los que escriben son minorías muy bien formadas. Son élites, son estos que han ido a Múnich, que han ido a Roma, que han ido a Comillas, que han estado en Latinoamérica. Pero ojo, es que estos son el 10% o el 5%, pero son los que lideran, ¿no? Y hay una mayoría, yo creo que fundamentalmente desorientada, y lo dicen las encuestas, desorientada, perdida, y que está buscando un nuevo liderazgo. Y yo lo que sí veo, más que tendencias ideológicas, es una ruptura generacional terrible. O sea, lo que se busca es a los viejos líderes, y seguimos con los viejos líderes, y me fío de lo que haga el cardenal Quiroga, o me fío de Guerra Campos, o me fío de los nuevos líderes, que vienen pues carismáticos, con fuerza, etcétera, y que ejercen de líderes a veces también, bueno, democráticos o pseudodemocráticos, ¿eh? Porque a veces el talante es similar a lo que sería Quiroga, pero con otro planteamiento. Pero es una nueva generación, yo ahí sí lo veo. Yo creo que el peso generacional es muy importante, por lo menos en el caso gallego. Para mí hay una cuestión clave que tú has comentado, las cuestiones personales. El tema del celibato o sea, se convierte en un símbolo, pero es más que un símbolo, es que da donde más duele. Y claro, la ausencia flagrante del tema de la mujer es brutal y está en relación con esto. Es decir, yo en ninguna de las asambleas diocesanas de Galicia, en ninguna cuestión de la asamblea regional, aparece ni citada la mujer. No existen. Cero. No existen. Y eso es muy llamativo. Es muy llamativo. Y claro, eso tiene que ver con el celibato, en parte. Pero claro, habla de una incapacidad para abordar esa temática, o por lo menos para tenerla en cuenta. Y esa ausencia deberíamos de hacerla constatar también, porque a veces las voces están muy bien, pero las ausencias también son muy significativas. Y por último, el tema de los votos. Claro, aquí hablamos de votaciones. Claro, estamos hablando de procesos democráticos que, como decía ayer Alfonso, son muy importantes porque estamos hablando de votar en una España donde nadie votaba,
Resulta que empiezan a votar los curas y votan los seminaristas, etcétera. Es una cosa surrealista, visto desde hoy. Pero claro, ¿cómo se votaba? ¿Y quién controlaba esos votos? Es igual que hay una batalla por la interpretación de las encuestas, todavía se sigue haciendo hoy, ¿no? Sabemos que una encuesta es un arma de guerra, pues lo mismo se hace en esta época. Hay una batalla por controlar los votos. Entonces yo me encuentro, por ejemplo, en Galicia que hay votaciones para el Consejo Presbiterial en la que hay una mayoría aplastante, arrasa las posiciones conservadoras y oficialistas. Y hay votaciones para elegir a los delegados diocesanos de las asambleas diocesanas y regional, donde arrasan las posiciones, si queremos, más reformistas. No lo entiendo. No lo entiendo porque no tengo los datos suficientes. O sea, ¿cuál era el proceso por el que salen resultados tan diferentes? Quiero decir que yo creo que hay muchos interrogantes todavía que tenemos que abordar, pero que son precisamente interesantes que los tengamos en cuenta, ¿no? Pequeños apuntes y, bueno, al hilo siempre lo que planteaba Feliciano. Y Jordi yo creo que ha dado, desde mi punto de vista, también en una de las claves. Es decir, el 68, de alguna manera, en el mundo también es la revolución sexual y todo el mundo hay todo un mundo nuevo que no tiene nada que ver y unos lenguajes nuevos. Y yo creo que el sacerdote, en los años 60, el pastoralista, es un individuo muy expuesto. Nunca en la historia de la Iglesia había sido un pastor tan expuesto como es en este momento. Entre otras cosas, y en territorios como el territorio español, donde el clericalismo, es decir, la figura del sacerdote, es importantísimo, porque la Iglesia, evidentemente, y más en este momento donde claramente es una alternativa y se ve como una alternativa, entonces el joven sacerdote que descubre la calle inmediatamente se siente un líder, se siente una persona con una capacidad de influencia sobre las demás, y no lo descubre en el seminario, viene de un reformatorio, y estamos justo también en el momento en que la Iglesia misma va a hacer un cambio. No solamente el tema de los seminarios menores, que es su propia cantera, es que los noviciados, los seminarios, las escuelas apostólicas, estamos viendo los resultados hoy de quienes mantuvieron en esta postura por parte de la Iglesia, y cómo era la educación que se daba en estos centros y cuál era la represión que había, cuáles eran los perfiles individuales. Yo creo que hay muchas cuestiones que en este momento no se pudieron abordar porque hay muchos recelos hasta dónde podemos hablar o no podemos hablar. Yo en la vida religiosa, el tema de la castidad, y no sé si en los seminarios el tema del celibato, era algo que abiertamente se hablaba o no se hablaba en esta formación. Lo que está claro es que se vivía como, pues cada uno como podía, era un sálvese quien pueda, pero está clarísimo que el sacerdote, y nosotros que venimos de unos proyectos de investigación, que hemos estudiado la restauración y que hemos estudiado otros periodos, sabemos que lo que ocurre a partir de los años 50, y lo hemos estado viendo ayer y hoy, no tiene parangón ni comparación alguna con lo que había sido el papel, no el ministerio, sino el rol individual y social, institucional del sacerdote en la Iglesia, y la protección que tenía. Lo estamos viendo actualmente, la poca capacidad que tiene la Iglesia de situarse en nuestra sociedad con los medios de comunicación. Se lamenta constantemente de que la sociedad no la entiende a la Iglesia, y mientras tanto la Iglesia sigue respondiendo con canales de televisión rarísimos, con radios rarísimas, ¿no? Y que habla unos lenguajes que poco tienen que ver si quiere ser un líder de una sociedad moderna. Entonces, algo pasa, pero en este momento yo creo que es totalmente diferente. Claro, nos pone a veces el tema social y político, ideológico, pero claro, yo creo que por ahí
se han perdido, y termino, se han perdido en estas, en esta situación se perdieron oportunidades. Una, la vida religiosa, desde mi punto de vista, y lo digo con toda la humildad, yo creo que hoy es más profética precisamente porque era más democrática y tiene una cultura democrática de siempre, donde hay capítulos generales, donde hay votos, donde esto forma parte de su naturaleza. Y o estás o no estás, pero si estás, sabes que tú eres un candidato y tú eres una persona que siempre vas a tener una voz, siempre vas a tener un voto y tú puedes llegar a ser provincial durante un tiempo limitado y después vuelves a la base. Y esto es rotativo y tiene mucho que ver más con la sociedad en la cual tú trabajas que no el modelo jerárquico del mundo diocesano y del mundo de los ministerios. Son dos mundos totalmente diferentes. Los cabildos, yo creo que en este momento un enfrentamiento bestial al cabildo como elemento de poder, pero el cabildo, yo en este momento lo estoy analizando como director del archivo capitular y lo que estoy viendo es que el capítulo tiene una cultura democrática desde la Edad Media a hoy, ¿no? La forma como se toman las decisiones, cómo se respetan los cargos, y lo que se ha conseguido en los capítulos actualmente es que tiene una especie de constitución interna mucho más democrática que cualquier curia diocesana, porque los cargos son rotativos, son temporales y los cargos son funcionales en razón pura del análisis que el cabildo hace cada cierto tiempo y rehace estas funciones y se adapta a los tiempos nuevos. Aquello que era malo y que se rechazó y que de alguna manera no entraba. Y tercera cuestión, muchos venían de los institutos de pastoral, muchos de estos nuevos eran pastoralistas profesionales también, ¿no? Porque esto competía a los vicarios, a los coadjutores y no a los párrocos. Los párrocos dirigían, regentaban y de alguna manera eran el primus inter pares, no sé hasta qué punto, el jerarca en su propia parroquia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los vicarios saben, y los párrocos mucho más, que sus fieles no les van a seguir, una minoría sí. Entonces, tampoco tienen miedo a las asambleas de laicos, porque no saben que son muy conservadores. Y en España, la iglesia de base no vinculada a grupos apostólicos o a grupos de selectos, es una sociedad muy enquistada y muy poco fiable de que tú la puedas meter en una asamblea y la puedas dirigir con una cierta garantía de un cierto éxito, y les está pasando esto actualmente a los partidos políticos. Gracias. Al hilo de lo que se ha ido diciendo ahora, cuando Feliciano decía de intentar descubrir las tendencias, yo me he encontrado dos personas que no participaron por rupturista, porque decía que la asamblea estaba hecha, pues prácticamente amañada. Entonces sería bueno ver si en las diócesis alguna parte del clero se opuso, no por conservador, sino por todo lo contrario, ¿no? Eso sería bueno verlo. Después, por otro lado, yo he tenido que entrevistar secularizados. A mí me ha costado muchísimo trabajo que afloraran los temas personales, porque tú no sabes cómo le va a caer a esa persona, ¿no? Con dos que fueron superiores míos y que yo tenía con ellos una gran amistad, ha salido por parte de ellos, ¿no? Y entonces a mí me han aportado bastante en ese sentido. Es decir, que sería bueno si dentro del grupo, porque la secularización afectó a gran parte de la asamblea. Si cogemos la lista, gran parte de los asambleístas se secularizaron. Gran parte llegó a obispo y otra parte se secularizan. Y entonces no estaría mal que pudiéramos incorporar ese tipo de cosas, ¿no? Y una tercera pregunta, o hacerle reflexionar, como no nos ha dado tiempo de otra cosa, nada más que de decir título o algo por el estilo,
Pues sería bueno que a lo mejor dialogáramos nosotros, que ya tenemos el trabajo un poco avanzado, de dos cosas. En primer lugar, las dificultades que encontramos en la documentación. Ver si nos podíamos echar una mano en ese sentido, ¿no? Eso es. Y en segundo lugar, si esto va a ser publicado, como todo el mundo sabemos, qué directrices tomar para que no salga no sé, una cosa muy dispara, un emplasto, ¿no? Sino que podamos más o menos seguir unas líneas comunes en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, se puede dar caso de que a lo mejor algunos o otros, o el de más allá, pues haga una gran reflexión de la situación social y económica. Y a lo mejor eso lo lleva muchas páginas y lo de la Asamblea a lo mejor queda más pobre, ¿no? Entonces sería bueno dar una normativa de cómo aunar criterios en ese aspecto. Bueno, yo un par de cosas también. La primera al hilo de lo que decía Feliciano, porque yo creo que efectivamente corremos el riesgo una vez más de crear modelos teóricos muy bonitos, pero que poco tienen que ver con la realidad. Y un poco retomando aquello que trabajábamos sobre el clero republicano en los años 30, pues efectivamente es que el clero es muy diverso. Cada diócesis, aparte de que cada presbiterio tiene sus peculiaridades, y no es lo mismo la diócesis de Toledo que la diócesis de Madrid, que la diócesis de Zamora, luego dentro de cada presbiterio pues hay una gran variedad. Y claro, yo creo que sería importante, para entender la Asamblea, ver un poco qué ha ocurrido en los años 50, el clero de los años 50. Analizar, bueno, ¿qué está fraguando ahí? Porque efectivamente, ayer lo comentaba Juan Mari, bueno, pues hay por una parte una insatisfacción hacia lo que está recibiendo, hay mucha efervescencia y hay también yo creo que una implicación personal por estar un poco al día. No es una cosa general del clero, pero sí que hay sacerdotes, aparte de los que se han formado en comillas en Alemania, en Roma, pero hay sacerdotes que tienen esta inquietud. Bueno, por lo que me contaban en Toledo, dos casos, y no eran excepción. Un canónigo, que era el canónigo archivero, y un párroco, que era uno de los párrocos más activos de la diócesis. En verano sus vacaciones era irme por Europa a ver qué se está haciendo, por dónde va la pastoral. Me decían los seminaristas, cuando don Juan Francisco se tapaba la tonsura, ya sabíamos que se iba a Alemania. Bueno, pues ver un poco cómo había esta efervescencia en sacerdotes que, por otra parte, estoy pensando en el caso de este sacerdote que fue párroco de varias parroquias importantes. No era un perfil, bueno, yo le entrevisté para mi tesis sobre Goma, y no era un perfil, diríamos, progresista. Él nunca se quitó la sotana, pero era un hombre muy implicado en el pastoral y estaba siempre muy atento. Ya digo, de los veranos se marchaba de vacaciones a Alemania, a Francia. Los propios seminaristas que en vacaciones se iban, curas de los años ordenados por Tarancón, que en verano se iban a París a trabajar de camilleros. Entonces, bueno, pues yo creo que hay toda esos años 50 y 60, hay una inquietud que sería interesante analizar. Y que nos daría también este caleidoscopio, es decir, un clero muy diverso. Se puede ser, pues como sabemos que ocurre en la restauración, los carlistas, muy tradicionales, pero a veces eran los más avanzados a nivel social. Es que después se dan todas estas matizaciones. Y en segundo lugar, creo que también sería importante no perder de vista, sobre todo para los debates más polémicos, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Fijaos que ayer el profesor Sorrell nos hablaba de lo ocurrido en Francia, pero no olvidemos que se ha producido el concilio holandés
con todo lo que ha supuesto. Es decir, que la jerarquía holandesa, en concreto en el tema del celibato, que la jerarquía holandesa ha apostado por un celibato voluntario. Que los obispos españoles, cuando se reúnen a finales del 69 y están apostando por a ver cómo organizamos la Asamblea Conjunta, han sacado también un documento y lo que van a escribir también a raíz de la canonización de San Juan de Ávila, en la que de alguna forma se apoyan al Papa y se oponen a lo que está ocurriendo en la Iglesia de Holanda. Quizá a lo mejor esta clave no debíamos olvidar, el miedo a que aquí se vaya de las manos este tema que es al final el más polémico, incluso el que a nivel de medios de comunicación es el más vendible, porque efectivamente lo que antes, no sé si era Pera el que decía que en Mallorca no tenía los medios, las cosas de curas. Pero claro, ya tratas el celibato y es como un tema que a todo el mundo le interesa, aunque sea por el morbo. Entonces yo creo que quizá ver qué está ocurriendo en Europa merecería la pena y nos iluminaría también para ver la recepción y las reticencias, pues, porque, no sé, me pongo en la cabeza de, diríamos, el sector más reticente a que haya cualquier modificación en el celibato. Oye, que en Holanda ya hasta los obispos han apoyado esto, que hay una ruptura incluso afectiva y casi efectiva con Roma, que a ver si va a ocurrir igual. Esta mañana me ha resultado extremadamente interesante ver vuestros avances de estudio ya concretos. Es decir, nunca, por ejemplo, había visto una síntesis tan grande como la de Cataluña en aquella época, con la descripción que ha hecho de las 8 diócesis y las divisiones. Creo que eso confirma un poco mi intuición, que después del concilio el episcopado estuvo muy diversificado. Y había muchos talantes y eso influyó mucho después en el posconcilio de cada diócesis. Y que en esa diversificación influía primero el origen también personal y la biografía de cada obispo, los estudios, lo que había sido antes, y después la gente que tenía a su alrededor y que le influía, los cuadros técnicos o staff que tenía, y que esos además muchas veces dependía tanto para los obispos como para tal, dónde habían estudiado y qué elementos habían tenido. Así como en algún tiempo provenían los obispos solo de la curia diocesana, es decir, el vicario episcopal, el vicario general era llamado a ser obispo, que a lo mejor había tenido una carrera totalmente eclesiástica, sin más reflexión con la teología normal, etcétera, o el secretario de cámara o de tal. Ahora había ya elementos de gente formada y gente con otras preocupaciones. Bueno, eso para concretar que estoy totalmente de acuerdo y además ilusionado ya, si me incluís en el grupo, con hacer continuar esta reflexión. Y el tema del celibato, efectivamente era un punto crucial porque tocaba la persona en concreto del sacerdote, de esta manera que aquí se acaba de presentar muy bien y ha sido en varias intervenciones de este último discurso, pero también en una cosa que no sé si hemos reflexionado y que a mí me abrió los ojos un profesor de sociología de la Gregoriana en el coloquio europeo de parroquias que se celebró en Turín en el año 69, si no recuerdo mal. Era el padre Penn, que después él también se secularizó. Pero él, la reflexión que me hacía en concreto en un momento privado, porque en público no se lo oí con esa crudeza, es decir, mira, está la Iglesia queriendo integrar, o sea, hablar del sacerdocio común, integrar a los laicos en las estructuras parroquiales, la corresponsabilidad de los laicos y tal, pues que ahí llegaba. Eso, mientras los párrocos sean personas sociológicamente célibes, será casi imposible. ¿Por qué? Porque una persona necesita y está basada en 3 elementos vitales fundamentales, que es familia, o sea, se manifiesta, se expresa la persona en tres aspectos de la vida: familia, trabajo profesional
e ideales culturales, políticos, etcétera, que pueda tener. Y estos tres constituyen un poco el marco donde la persona se desarrolla. Si encontramos una figura que es la del cura párroco, sobre todo, y ahí más que en los religiosos que tenían otras cosas, el cura párroco, que tiene las tres unidos, es decir, su familia es la comunidad, vamos a ver en el aspecto bueno, ha prescindido de la familia. Su trabajo profesional es la comunidad, es la parroquia, y su ideal es la comunidad. Nunca dejará entrar ni ejercer dominio, ni siquiera democracia auténtica y participación auténtica a otros elementos, porque si le falla una de estas cosas, le falla a él toda su vida. Es decir, tendrá que ser el que rige. Y eso ya no es por una cosa de clericalismo, diríamos, personal, sino clericalismo estructural que se refuerza enormemente porque el cura tiene centrado allí su vida familiar y su vida profesional y de ideales. Y yo creo que tenía mucha razón. De eso después Reberman lo ha dicho mucho mejor y mucho más extensamente en su libro que llamó también, y que ha sido olvidado, Clérigos, que fue un libro fantástico, pero que ha sido olvidado, y que no es solo ya el aspecto personal y afectivo, sino que el aspecto estructural de una función que cumplen unas personas que no tienen donde desarrollarse nada más que mandando y expresando su personalidad en la parroquia. Vale. Y nada más. Solo matizaría esto de la familia con lo de la sexualidad, porque las dos cosas no coinciden, pueden coincidir, pero no coinciden, y es, desde el punto de vista antropológico, el tema es la sexualidad, no la familia, o por lo menos no coinciden la familia con la sexualidad, y eso nos llevaría a hablar de de plantear de una forma en parte diferente el tema del celibado, porque es verdad que esto es uno de los temas más contundentes a partir de finales de los 60, después de 68, por todas las razones que han salido aquí y en otros sitios además, porque se ha reflexionado bastante sobre este tema, ¿no? Pero lo que pregunto es si en el marco de la Asamblea Conjunta o de lo que ha venido a continuación, el tema del celibado se ha planteado también como un tema de reflexión sobre la moral sexual católica, sobre la antropología, porque esto es el tema, en mi opinión, el tema central es esto, es que la moral sexual de la Iglesia sigue funcionando como si Freud no hubiera existido nunca y como si Foucault fuera el delantero central del Paris Saint-Germain. Eso es el tema. A ver, muy rápido y tres cosas. Para ensanchar un poco, estoy absolutamente de acuerdo con Alfonso con esta cuestión. El problema no es el celibato. Si se planteaba en aquel momento es precisamente por lo que hay detrás. Pero es que, claro, digo, podría darse el caso, por ejemplo, que el clérigo católico pudiera casarse y habría otros que optarían por mantenerse célibes. Es el convencimiento hacia una actitud más que... Y el hecho está en el concepto de sexo, de familia, de todo lo que hay detrás, que en aquel momento nos estaba en contradicción con las enseñanzas que tú tenías. Y dos cosas más. Al hilo de lo que comentabas, esto de Europa. Y un poco a tenor de la ponencia que escuchábamos ayer. A ver, el fenómeno no es que no es que curas salieran para ver qué pasaba en Europa, o por ejemplo, no sé, por ejemplo Cataluña, que tiene cerca Thésée, había mucha gente que iba a la comunidad de Thésée y claro, vivía experiencias que eran sorprendentes, además ecuménicas, ¿no? Es que yo creo que sin plantearlo tenemos que desdramatizar el hecho de que del cerrojazo, digamos, español. Es que pasaba lo mismo que pasaba en otros lugares del mundo.
Y eso también se puede valorar. Quiero decir, la crisis, por ejemplo, nosotros tenemos muy focalizado, crisis de Acción Católica, de la JOC, no sé qué, Guerra Campos, no sé qué, el franquismo. Pero, por ejemplo, en mi universidad hubo un estudiante canadiense que estudió lo mismo en el Quebec, Canadá francés, naturalmente, y pasó exactamente lo mismo. Y ahí no hay ni franquismo, no hay nada. Y a una sociedad absoluta... ¿Qué? Que ahí tiene la revolución tranquila. Bueno, y pasan a otros... Y lo mismo con las que se... Exactamente. Por tanto, quiero decir que quizás haya, sin las comunicaciones, sin nada, fenómenos paralelos que nos dan la pista, digamos, europea mundial, nos puede ayudar. Y la otra es lo que subyace a todo esto, creo que ha sido Pera, ¿no? Aquí votaban, que es la discusión sobre el franquismo. Muchas veces se coge como tópico, sobre todo con nuestros compañeros historiadores que hacen la historia del franquismo, que siempre parece a la Iglesia como una especie de apéndice, hay no sé qué, curas contestatarios, no sé qué, pero yo creo que el franquismo se está diluyendo, que no tiene ninguna... de acuerdo que es una... Evidentemente, no voy a negar, pero estamos con gente especialista y no soy tan ignorante como no dar importancia al hecho político del franquismo, ¿no? Pero quiero decir que en aquella época es de iglesia franquista a iglesia durante el franquismo, pero hace una autonomía política propia, se sale... 73 hay Iglesia y Comunidad Política, y por tanto ya de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y ya se está... Y quiero decir, el papel del franquismo queda como muy diluido. Y además diluido en este aspecto, ¿no? Que quizás tenemos que insistir más o en esta propia autonomía, y quizás tenemos que insistir más a nuestros colegas, digamos, que hacen historia del franquismo, para ver la importancia autónoma y importante de estos fenómenos dentro de la Iglesia, que ya se vive de otra manera, y porque por capilaridad, por cosas de fuera, por cuestiones internas, estamos ya desbordando un régimen político que se veía venir que esto... Y además, si vemos que es la enseñanza democrática de todos estos líderes, esto ya está estudiado, ya lo sé, pero es que no es que estamos superando al régimen. Y al régimen solo le falta, bueno, que el presidente volara por los aires y que se muriera el líder. Y lo que sí que no cambia son ciertas actitudes, actitudes tradicionalistas, tradicionales, retrógradas, que incluso se darán en la democracia y se dan incluso actualmente, que es decir, se pueden recrudecer. Pero el franquismo como artilugio político, digamos, como esto ya está, digamos, se está diluyendo. Artista invitado. Medio segundo, pero es que es por alusiones, porque Jordi, el estudio que yo hice ya hace muchos años, y me da un poco de vergüenza porque es el único, pero es este proceso que tú mencionas, es el proceso de democratización social, y esas palabras no son mías. Ese proceso de democratización está muy marcado en el caso español por la renovación eclesial. Es decir, hay un diálogo muy fuerte entre ese aprendizaje de valores democráticos, y de hecho para mí uno de los grandes valores de la Asamblea Conjunta es la experiencia en sí de asociacionismo, de debate, de diálogo, de votación. Esas son prácticas que no se habían dado tanto, porque aunque en la Iglesia Católica el concepto de sinodalidad existe desde hace muchos años, desde el medievo, en la España de nuestro régimen franquista no se había practicado tanto. Y una cosa muy breve, cuando hagamos las reflexiones, yo estoy segura de que es por razones de tiempo, pero a mí me interesaría muchísimo que en los distintos estudios diocesanos pusiéramos un cierto énfasis en las estructuras permanentes que cambian a raíz de la asamblea. O sea, cuáles son las diócesis en las que los consejos presbiteriales cambian, cuáles son las diócesis en las que de verdad se crea consejo pastoral y funciona y hace algo, si se crean otras estructuras regionales, porque esas estructuras permanentes a largo plazo son las que, por lo menos en el caso de la diócesis que yo estudié, canalizan las conclusiones que se aprobaron en la asamblea. Me voy a dar la palabra a mí mismo. Yo sí que quisiera hacer desde fuera, porque ya contaré esta tarde que yo el periodo lo conozco poco y encima la diócesis que me ha tocado menos, ¿no? Pero sí que algunas reflexiones, ¿no? Nos decía Feliciano que teníamos que salir de esta dicotomía progresista-conservadora porque hay una realidad muy compleja, ¿no?
a mí me parece que es algo lógico, que es algo normal, porque en cualquier periodo histórico sucede eso, ¿no? Pero creo que en nuestros análisis deberíamos partir desde lo que se reflejaba fuera, para después ir complejizando todas esas realidades, porque si no caemos en el error, o podremos caer en el error de borrar y decir, es que todo era muy complejo. Ya, pues para eso también no hace falta tanto camino, ¿no? A mí sí que me parece que por lo poco que he estudiado, la gran mayoría ha salido varias veces, ¿no?, en la desorientación más absoluta. Y en esa desorientación se produce por una crisis que yo creo que Laura ha dado en el clavo, ¿no?, en 4 elementos, que es lo personal, que es lo institucional, que es lo pastoral y que es lo político, y que no podemos descolgar ninguno de los elementos que estaba en debate de esos 4 niveles, ¿no? Porque en el fondo yo creo que lo que se está viviendo en ese posconcilio, no solo en España, sino en el extranjero, es una auténtica guerra cultural, y como todas las guerras culturales son unas minorías las que están en un lado y en otro intentando polarizar. Y dentro de esas complejidades, y ahí es donde deberíamos actuar, en esas complejidades se hacen extrañas compañías de cama. Nunca mejor dicho, ahora que estamos hablando del celibato y demás, se hacen extrañas compañías de cama. Y no podemos plantear que en un momento tan de ebullición, tan de hito como la Asamblea, pues habrá muchas gentes que no estén de acuerdo con todo, pero se sumen a un lado o se sumen al otro, pero que no comportan todo el bloque. Es decir, a nivel pastoral pueden estar en un lugar, a nivel institucional otro, en el político otro, ¿no? Que tampoco es tan extraño porque ha sucedido en todos los momentos de la historia. Y yo, pues cuando Jordi estaba comentando ahora, y hablaba también de las conexiones internacionales, es que el tema del celibato no era importante por el celibato en sí, sino era por todo la interrelación que había con otros temas. Y muchas veces se planteaba el celibato adherido a problemas sociales, a problemas políticos, y eso lo hacía todavía mucho más complejos, ¿no? Porque el celibato en la Iglesia Católica, en el rito oriental está y no hay ningún problema, no hay ningún... Es que el celibato, si lo planteamos en este contexto, estamos dentro de una guerra cultural, en la que yo creo que sí que existen 2 minorías, que pueden ser más mayoritarias o no, que están creando a la crisis una respuesta, de un lado o de otro. Y al final, necesariamente, la acción colectiva, las teorías de las identidades nos dicen, ¿no?, te tienes que situar, te guste o no, al final la gente se va a situar en un lado o en otro, a pesar de todos los matices, ¿no? Y yo creo que nuestro esfuerzo sería partir del reflejo que había en la época e ir desgranando todas estas complejidades, ¿no? Y yo creo que lo que ha dicho Laura, a mí me parece que es importantísimo esos 4 niveles. Quizá el personal nos pille muy lejos, con mayor dificultad, tanto a nivel de fuentes y a nivel que hay muchas veces, si no te encuentras un diario o no te encuentras, incluso el testimonio oral no te da tantas pistas, porque ya sería un testimonio con toda una recreación de lo que sucedió, ¿no? Pero a nivel institucional, pastoral y político, yo creo que deberíamos poner mucho empeño de ir clarificando estas complejidades que han ido saliendo a lo largo de la jornada de hoy y seguirán saliendo. Y creo que había alguna palabra más. Has levantado la mano, ¿no? Bueno, yo como es muy tarde, solo era para contar una anécdota de Zamora un poquito simpática, ¿no?, para darle. Pero que tiene que ver con la cultura democrática de la que se ha hablado, que era muy inmadura. Aunque se votaba, digo que era muy inmadura primero porque muchos no tomaban en serio estas votaciones. Segundo, porque había una percepción, no sé si ajustada a la realidad o no, pero claro, la percepción es muy importante que en el clero fuera extendida. Había una percepción de que las votaciones estaban amañadas y que salían quienes tenían que salir. Esto era en Zamora, hablo. E incluso se daban elementos un poquito chistosos, como el que voy a contar, que es muy conocido y todos lo recuerdan. Y es que en varias votaciones salían más votos que votantes, y que muchos de los votos tenían la misma letra. Y ante esta situación, en una de las votaciones que se eligió pues, a un representante, uno se levantó, como era la época de los cerebros electrónicos que empezaban a contar las encuestas, decía, aquí hacía falta un cerebro electrónico. Y se levantó otro y dijo, con lo primero basta. Sí, 2 minutos para mí. No, recordar, una de las cosas que han salido y que yo creo que es fundamental es el tema de las fuentes.
y no perder de vista que al margen de estas cuestiones de método o de ponernos de acuerdo, lo que ahora decía Serrano, que es muy interesante, de también hacer análisis y sobre todo cuantificar o mirar o hacer estadísticas a partir de cosas muy concretas y analizarlo juntos, el tema de las fuentes. Y yo creo que ahí tenemos que tomar conciencia de que tenemos que convertirnos, sobre todo si queremos estudiar el siglo XX, tenemos que ser un lobby e intentar llegar a quienes tienen responsabilidades. Yo creo que en la Iglesia, con el Papa actual, y lo estamos viendo en el caso de Argentina, y lo estamos viendo en los técnicos del Archivo Vaticano por lo que nos están diciendo, en el caso de Alejandro, o en el caso de algunos de que están ahí, que también Alfonso conoce, los movimientos que hay para abrir un poco determinadas cuestiones y las instrucciones que reciben, pues igual esta intoxicación, entre comillas, la tenemos que ir haciendo como hemos hecho. Tú has estado en las jornadas de archiveros de la Iglesia, pero de una manera tranquila, si queréis, ¿no? Como en la asamblea, pero seguir teniendo y sobre todo haciéndonos presentes en estos ámbitos, para que realmente los archivos se nos abran o se abran, que no sean arbitrarias la forma como se pueden acceder a la documentación, que haya protocolos y sobre todo que la Iglesia active una cuestión que para mí es fundamental y que está en los estatutos, que está en las normas de los archivos de 1976, y es que se puede permitir consultas extraordinarias, siempre y cuando estas consultas estén motivadas y sean con documentación que o existe o que la Iglesia debería tener, pero al menos poder solicitar la consulta de una manera formal y que la propia institución nos permitiera consultar. Yo creo que por ahí con Ana Bella estamos intentando sobre todo potenciar el tema de las buenas prácticas. Deciros que seguramente en Mallorca haremos precisamente con archiveros diocesanos más jóvenes este final de año un pequeño seminario de buenas prácticas y de apertura, sin caer en lo que son Archiveros Sin Fronteras, que ya están diciendo que todo tiene que ser abierto y transparente, ¿no? Pero que por ahí, y el tema al menos en esta línea tenemos un frente que a todos nos interesa, sobre todo porque lo necesitamos. Y la Iglesia, yo creo que también como institución sale muy beneficiada si está en la frontera en estas iniciativas.